Listo. Bienvenida, Valerie. Muchas gracias, Gilberto. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Cómo te va? Ya contigo por aquí. Bienvenida. Súper emocionada de compartir este espacio contigo el día de hoy. De verdad que para mí es un honor representar a Panamá en tu semana del sommelier, que te quiero felicitar, que me parece una iniciativa muy bonita de reunir a Gracias. sommeliers de la región. Realmente te felicito por pensar en eso, porque es verdad que hasta a mí me ha encantado la selección que has hecho de invitados y la verdad es que las dos previas sesiones han estado muy buenas, muy Muchas interesantes. gracias por ser parte de esta primera semana del sommelier que esperamos hacer cada año. Gracias, Gilberto. A ver, vamos a presentar a Valerie. Valerie habla de Motulé. Es licenciada en Administración de Empresas y tiene una maestría en Comercio Internacional. Ya en el área del vino es sommelier. Tiene también la acreditación WC3 y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de vinos en Panamá. Debo mencionar que a Valerie la he conocido virtualmente desde hace tiempo. Nos hemos intercambiado muchos mensajes, sobre todo en la época de la pandemia, donde nos tocó ser más activos con catas virtuales y fue un proceso de aprendizaje y de sobrevivencia en ambos a partes iguales. Entonces nos tocó aprender nuevas maneras de transmitir el mundo del vino y estuviste muy activa en esa época. Y tengo que decir que mi inspiración en esa época, porque que también incursioné en el mundo de los lives en ese momento, casualmente fuiste tú tuviste una temporada de lives muy enriquecedora y fuiste una de esas personas que me empujaron como que, bueno, si Gilberto lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Vamos a darle. Sí, fueron 30 lives que hice, uno un día tras otro, bastante agotador, pero bueno, teníamos tiempo libre, teníamos más tiempo libre que hoy en día. Oye, te aprovecho para decirte que felicidades por el Día del Sommelier, aunque ya pasó. Igualmente. Salud. Salud. No sé cómo estará el clima en Panamá, pero aquí estamos con un calor excesivo que ya pasó la época de verano. Deberíamos empezar a tener lluvias, pero no han llegado. No han Bueno, querido. aquí también ya pasó el verano. Bueno, Panamá es un país tropical húmedo, pasó nuestra época seca y entramos de lleno en la temporada lluviosa y húmeda. Hoy es un día que empezó gris, pero ya está soleado, o sea que tengo buena luz aquí que llega por la ventana. Natural. Si estuviera cayendo un diluvio, Hubiera tenido que encender reflectores. sí, porque aquí en Panamá, la verdad es que no sé, en Guatemala, yo tuve la oportunidad de ir en 2 ocasiones a Guatemala y quiero que sepas que me fascinó, pero no me tocó ningún diluvio universal, como le digo yo, cuando caen aquí lo que nosotros en Panamá llamamos los chaparrones, ¿no? Que cae lluvia que bueno, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Si estás en la calle no es muy agradable, pero si estás en tu casa, pues Es sabrosito. sí es. Antes de entrar en las preguntas, a conversar, a todos los que nos acompañan, recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, participar, comentar. Y esta entrevista queda grabada en Instagram, por supuesto, como un reel, pero también las publico en mi canal en Spotify como podcast y también en el canal de YouTube. Entonces pueden verlas a posteriori allí, repasarlas, verlas todas las veces que quieran. Lili Sommelier nos manda saludos. Saludos, Lili. Lili Alemán, muchos saludos. Entonces, También muy, muy profesional y muy de amiga Panamá, mía que quiero. Sí, también, de buenísimo. Panamá. Cuéntanos, para empezar, ¿qué te atrajo del mundo del vino? Tienes una formación administrativa, profesional, pero ¿cómo llegaste al mundo del vino? ¿Cómo llegaste al mundo del vino y dónde estudiaste? Porque entiendo que no estudiaste en Panamá. Sí, bueno, yo viví muchos años fuera de Panamá, nací en Panamá, soy hija de padre francés, de origen español y madre franco-panameña. Y mi padre trabajó por muchísimos años, ya está jubilado, como diplomático del gobierno francés. Entonces, mi papá conoce a mi mamá en Panamá y cuando teníamos 10 años, pues nos tocó dejar Panamá y acompañar a mi papá en su carrera diplomática en distintos países. Entonces, ya cuando era el momento de graduarme de la secundaria, me graduó del Liceo Francés de Bogotá y pues quise permanecer con mis padres y teniendo en cuenta que en Bogotá hay muy buenas universidades, decidí estudiar la carrera de Administración de Empresas en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Y luego de eso
mis padres fueron trasladados a Lyon, yo me acababa de graduar de la universidad y no sabía muy bien para dónde agarrar, no sabía si venirme para Panamá y empezar a trabajar acá o hacer una maestría acá, pero obviamente con mis padres en Francia, que en ese momento a mi papá lo trasladan a la ciudad de Lyon, eh, pensé, bueno, la verdad es que para mí lo más lógico es ir a estudiar a Francia y así pues tener como una experiencia francesa también, como francesa que soy, porque en verdad nunca había vivido en Francia, siempre iba de vacaciones a visitar a mis abuelos paternos desde pequeña, pero no había vivido en Francia como tal, como francesa nacida en el extranjero, y pues tuve la oportunidad no solamente de vivir en la ciudad de Lyon, donde hice la maestría en comercio internacional, y también en la ciudad de París, donde tuve mi primer trabajo, que fue en el mundo de la industria del lujo. Entonces, creo que por esa experiencia parisina me convertí como una persona sumamente detallista, ¿no? En el sentido en que busco la excelencia en lo que veo, en lo que hago, siempre es como que mi norte en ese sentido. Y bueno, cuando decido, después de la maestría y después de mi primer trabajo allá, regresar a Panamá, se da la posibilidad de trabajar para un importantísimo distribuidor de vinos y licores en Panamá, que es Felipe Mota, una empresa panameña familiar súper respetada y admirada, que fue mi gran escuela de vinos por más de 8 años y donde puedo decir que tuve mi momento de revelación con relación al vino. Aunque hoy en día cuando lo pienso, siento que esto se fue gestando antes y que cuando llega la oportunidad de trabajar para Felipe Mota, es como que it all makes sense de por qué pasó así. Sobre todo que, bueno, fueron mis padres los que me introdujeron en el mundo del vino, sobre todo el mundo de los vinos franceses. Así que yo empecé probando champagne, vinos blancos como el Chablis, vinos de Bordeaux. Mi papá es más de Bordeaux que de Borgoña. Empezaste muy Y bien. sí, y la verdad es que estando en París, trabajando en París, después de la oficina nos íbamos a tomar los vinos, nos íbamos de copas con los colegas de la oficina y la verdad es que lo pasaba genial. Y yo me decía, wow, porque en verdad yo no tomaba mucho vino antes de vivir en Francia. En Colombia mis amistades en la universidad eran más de aguardiente, cosa que nunca he terminado de 100%. Y pues nada, me decía que divina esta bebida, que te embriaga, pero que te hace sentir también más interesante, que te hace como disfrutar al máximo la experiencia de ir al restaurante, de estar con los amigos. Y bueno, esta anécdota yo le he contado a muchas personas que me conocen. Yo tenía una pareja de amigos españoles que me invitaban a su casa de tapeo y yo era la encargada de llevar el vino. Entonces yo había una pequeña tienda de vinos, yo tenía un cavista que siempre me hacía las recomendaciones, yo confiaba ciegamente en él y llevaba a las reuniones la botella de vino sin realmente ponerme a pensar qué era lo que yo estaba llevando, totalmente confiada en lo que me Claro. había vista. Y hasta que este amigo español, catalán, Jordi, me pregunta, bueno, pero bueno, Valerí, ¿cuál es la diferencia entre un vino de Saint-Emilion y un vino de Borgoña? Y yo no pude responderle esta pregunta. Me quedé en blanco, me quedé como que alguien que le faltaba cultura. Y me dije, esto lo tengo que remediar, tengo que saber de vinos franceses. Y en ese entonces, pues adquirí mi primer libro de vinos sin imaginar que algún día yo trabajaría en el mundo del vino. Pero fue como, Esa fue la puerta de sí, entrada. fue la puerta de entrada y fue como la primera vez que sentí curiosidad intelectual por el vino y de comprender cómo en Francia, que hay más de 300 denominaciones de origen, cómo los vinos pueden ser tan diferentes, ¿no? Así que cuando llegó a Felipe Mota pensé, debe ser que esto me estaba esperando. Y estando en Felipe Mota, pues yo tendría que decir que lo que realmente me invitó a cambiarme de profesión completamente, porque pues hoy en día estoy sobre todo involucrada en el mundo del vino, fue la gente. La gente del mundo del vino para mí es lo que hace más especial esta industria, que no me gusta la palabra industria porque pues están los industriales y están los productores más artesanales, pero bueno, este gran
universo del vino, porque estando en Felipe Mota, cuando venían los representantes de bodega, cuando venían los dueños de bodega, venían los enólogos, siempre era gente apasionada por lo que estaban enseñando, ofreciendo, siempre con un gran orgullo y convencidos de que su producto y sus vinos eran los mejores, súper orgullosos de la empresa que representaban y de lo que estaban representando, convirtiéndose en un enlace entre el productor y el distribuidor y sus clientes y los clientes finales. Y la verdad es que me dije, qué linda esta industria, qué lindo que la gente siempre está feliz, siempre está alegre, siempre gente con mucha pasión, muy inspiradora. Entonces, así fue como me fue naciendo como que este deseo de hacer un curso para hablar el mismo idioma, para hablar el mismo lenguaje y para entender por qué un vino puede ser tan distinto del otro, tan diferente, qué es lo que lo hace especial. Y sí creo que hay una mística en el vino. Es una bebida que más que placer te invita a conocer el mundo, te invita a conectar con la naturaleza, te invita a conectar con la tierra, te invita a conectar con personas de diferentes ámbitos. Y bueno, ya cuando estás en la mesa con un buen vino y disfrutándolo con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, realmente yo he vivido experiencias realmente muy profundas y creo que eso es lo que busco, que los demás también vivan esas experiencias a través del vino, que quizás no será posible que todos tengamos la misma sensibilidad, pero sí creo que la mayoría de personas que conozco son así, siempre están... A veces no es un tema de sensibilidad, sino de ocasión. Se juntan los astros, está el vino correcto, están las personas correctas que te acompañan y tienes un wow moment. O sea, tienes una sensación de que todo está en su lugar y es un momento que te va a quedar en el recuerdo por mucho tiempo. Entonces, y no necesariamente tiene que ser un vino caro, no tiene que ser un gran vino, sencillamente encaja. Y afortunadamente en esta profesión de la sommeliería tenemos más oportunidades de vivir esos momentos. Entonces, no solo cuando estamos haciendo un servicio de vino, no solo cuando estamos ofreciendo un vino a un cliente, sino porque nos toca consumir más vino, probar más vino por encima del promedio. Entonces, en esos momentos decimos, bueno, me puedo llevar esta botella para consumirla con tal persona o con tales personas en tal ocasión, y nos damos cuenta que encaja perfecto y podemos tener muchas experiencias muy completas. Quiero saludar a Carol. Carol nos conoce a los dos en persona. Carol Burke. Sí, ahí está Carol Burke, nos manda saludos. Y también a Papáchame en Barcelona. Varias personas ahí mandan saludos. Recuerden que pueden hacernos todas las preguntas que quieran y pueden ver estas grabaciones, acompañarlos el resto de la semana en las diferentes entrevistas que se van a hacer hasta el viernes. Entonces, ¿dónde estudiaste para sommelier? Porque entonces has tocado muchos países. Sí, aquí en Panamá, trabajando en Felipe Mota, llegó a Panamá, bueno, integró el equipo de Felipe Mota el sommelier Basilio Barros, es un gran sommelier chileno establecido en Panamá que trabaja para Felipe Mota, pues desde aquella época, desde el año... Basilio trajo a Panamá la Escuela Argentina de Sommeliers, que estuvo un par de años impartiendo cursos aquí en Panamá. Creo que ahorita mismo, o sea, creo que hace un par de años no está funcionando como tal, pero cuando Basilio abre la escuela, pues éramos unos pocos con ganas de convertirnos en sommeliers. Por supuesto que lo admiro muchísimo a Basilio también por toda su trayectoria, y aquí en Panamá ha sido pieza clave para Felipe Mota, con todas las catas y los entrenamientos a restaurantes y demás. Pero bueno, Basilio fue mi profesor en la Escuela Argentina de Sommeliers, junto con otros profesores como Alejandro Iglesias, como el profesor Juan Muñoz de Barcelona, Marina Beltrame, Leticia Arena, que en ese momento era enóloga de Codorniu, y fue la verdad que un curso muy lindo porque me brindó todas las bases que necesitaba para comprender el mundo del vino, para comprender los dos grandes bandos del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, las principales regiones vitivinícolas. A nivel de la teoría me pareció un curso maravilloso y esclarecedor, porque ya te sitúas
empiezas a entender qué hace especial a cuál región. Y obviamente hubo un componente importante de servicio, componente importante de catas que ilustraban los temas. Me pareció súper interesante. Lo quería, más que todo fue como un capricho, un interés mío personal de poder hablar de tú a tú con los bodegueros, con los enólogos, con los representantes de bodega. Pero luego sí, después de mi segundo embarazo, me dije, bueno, a mí me gusta comunicar. Ya yo, en mi posición en Felipe Mota, ya yo tenía una posición de comunicación con medios, casualmente relaciones con medios de comunicación y con clientes. Eh, Así que me dije, quiero empezar a hablar de vino, quiero empezar a comunicarlo, quiero que la gente se enamore como yo y se contagie como yo de esta pasión. Así que así fue como decidí convertirme en sommelier independiente. Y en esa etapa de Felipe Mota, que entiendo fueron 8 años, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te hizo crecer como profesional en el área del vino? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste allí? Bueno, sin duda, yo diría que el principal reto, que fue un reto anual, era la organización de la Feria de Vinos. Yo hacía parte del equipo organizador de la Feria de Vinos de Felipe Mota, que empezó como un pequeño evento en la tienda principal, ubicada pues en su tienda principal, ubicada en el sector de Marbella, aquí en la ciudad de Panamá, y desde hace muchos años ya trasladada al Hotel Riu, en donde, si no me recuerdo, la última vez se presentaron unas 65 bodegas. Y en ese entonces, pues, era como un desafío todo el tema de la organización, pero también todo el tema de la convocatoria, no solamente a clientes del on-trade de Felipe Mota, sino también a clientes especiales, a los medios de comunicación. Y yo diría que un desafío de aquel momento era que los medios de comunicación se interesaran más por el vino, para que tuvieran esa como libertad de hablar del tema en medios de comunicación, porque obviamente pues siempre ha habido la barrera de no domino mucho el tema, no entiendo los tecnicismos y demás. Y recuerdo que en aquel entonces pues me gustaba organizar almuerzos, catas, específicamente para los medios de comunicación, para que se soltaran, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay una periodista panameña reconocida, Esther Arjona, que ella es de periodista gastronómica, que hoy en día de hecho ha tomado cursos también y la verdad cada vez que hace un reporte de alguna visita de representante de bodega, de algún evento especial, la verdad es que siempre son artículos muy buenos, así que me siento que de cierta forma he contribuido de esa forma también. Ese es un punto importante, el tema de los medios de comunicación tradicionales a la hora de comunicar eventos o lanzamientos de vinos. En lo personal he visto que algunos medios no interpretan bien o no saben entender este tipo de actividades y mandan a alguien de la sección de sociales y Sí, lo cubre como un evento social. Entonces, claro, le da un enfoque diferente. O sea, el social enfoque claro, sí, un y poquito. ese enfoque no logra transmitir Uh-huh. lo que quieres transmitir sobre el vino, si el vino es bueno, si no es bueno, en qué ocasiones debes de transmitirlo, cuáles son las virtudes de la bodega. Ese tipo de cosas no están siendo enfocadas cuando es una persona de sociales quien lo transmite, más bien debería ser de gastronomía, y si esa persona de gastronomía logra tener conocimiento sobre el vino, entonces va a haber una mejor transmisión de la información. Definitivo. Cuéntanos, influencias, ¿quién ha sido tu mayor inspiración o influencia en tu formación como sommelier? Bueno, yo te diría que es un conjunto de hombres y mujeres del mundo del vino. Eh, a mí la verdad es que me parecen inspiradoras las historias de muchas personas, de tanto bodegueros, enólogos, sommeliers, masters of wine, comunicadores del vino. Y si tuviera que decirte nombres de sommeliers que admiro muchísimo, en esa lista estarían Pascaline Lepelletier, que es una de las mejores sommeliers francesas, que de hecho sacó un libro impresionante que se llama Mil Viñas, eh, en donde ella realmente entrega una cantidad de material impresionante que va mucho más allá de la teoría que todos conocemos del mundo del vino, sino como reflexiones que tienen que ver con la geología, que tienen que ver con la biología, que tienen que ver con la química de los vinos. O sea, es una cosa impresionante. O sea, admiro mucho su mente, la mente
de Pascaline. Una persona que se ve muy metódica, muy metódica, una crack súper detallista, y bueno, ella tiene una posición sobre el tipo de vinos que para ella son los mejores, los Vin Vivant, pero también admiro muchísimo a Paz Levinson. Me parece que la trayectoria de Paz es impresionante, y donde está ahora trabajando para el grupo PIC, casualmente en Francia, manejando equipos de sommeliers franceses en los restaurantes de la Chef Anne-Sophie. Ferran Centelles, me encanta, muero por conocerlo. Me parece un sommelier que tiene un carisma y una humildad impresionantes, y que también tiene una capacidad intelectual increíble trabajando para Ferran Adrià y su enciclopedia no me acuerdo cómo se llama, la Wikipedia de los vinos. De hecho, estoy leyendo un vino de él sobre maridajes. Y en cuanto a comunicadores del vino en general, yo te diría que dos personas, mujeres, que admiro muchísimo, que son para mí dos grandes damas del vino, serían, por supuesto, Jancis Robinson, Master of Wine, pero también Karen McNeil. O sea, le tengo un cariño muy especial a Karen McNeil. Su libro Wine Bible, que se puede ver ahí, para mí es una delicia de vino para leer. Es uno muy explicativo. Me encanta la pluma de Karen. Me encanta cómo ella... ligera, es amigable, fácil de leer. No necesita ser un experto para disfrutarlo. Y a la vez es bien sensible. Sus notas de cata siempre son muy inspiradoras. Y es toda una eminencia en Estados Unidos, no solo por sus libros. Ella hace cátedras en la Universidad de Davis, hace un montón de eventos. Realmente es alguien a quien admiro muchísimo. Así que esas son como las grandes. Pero si no, en el día a día, realmente te diría que todas las personas del mundo del vino para mí siempre me dejan alguna lección. Buenísimo. Ahí nos manda saludos Yelena Quintero. Ay, saludos, mi querida Yelena. Y Carol escribe que cuándo vamos a hacer una cata presencial los dos. Me imagino que con los vinos de ellos, que no son pocos, entonces tendremos que hacer como 5 catas para poderlos presentar todos. Sí, deliciosos los vinos de Carol. Has estado involucrada en el sector del vino por más de 15 años. Has visto cómo ha cambiado el mercado de vinos de Panamá. ¿Cómo sientes que ha evolucionado ese mercado de vinos desde el punto de vista del consumidor? Ofertas no le faltan, ofertas son inmensas, bastante amplias. No sé si gracias al turismo es esto, pero en general, quitemos el turismo. ¿Cómo ha sido la evolución del consumidor panameño, del local en Guatemala? En Panamá. Mira, yo te diría que casualmente en verdad, tengo 19 años de estar en el mundo del vino en Panamá, porque yo empecé en Felipe Mota en el 2005, que llegué a Panamá. Y en ese entonces, obviamente, Felipe Mota era el líder indiscutible y tenía la mayor cantidad de referencias en Panamá de diferentes regiones, de por sí una variedad envidiable. Y habían otros actores importantes. Antes de mi llegada en el 2005, o sea, esta empresa Felipe Mota tiene más de 50 años en el mercado panameño, y otras empresas como Brostella en su momento, y otras que no conozco porque pues no estaba en Panamá, ya habían sembrado el terreno y ya tenían una clientela a la que le gustaba consumir vino y tenían buena variedad de vinos. Pero en los últimos años, yo diría que cuando yo llegué, todavía me parecía a mí que para muchas personas el consumo del vino era algo muy elitista, ¿no? Como más... Solo para ocasiones especiales y solo para conocedores. Sí, y también como de repente para personas de poder adquisitivo alto. Pero con las ferias de vino de Felipe Mota se democratizó mucho este consumo, y el consumidor se dio cuenta que en verdad podía encontrar referencias de diferentes niveles de precio, o sea, para todos los bolsillos, ¿no? Y que así como podías encontrar, por supuesto, vinos muy caros, habían vinos buenos, bonitos, baratos, muy buenos. Y sí siento que hay un mayor interés en el consumidor panameño de entender el vino. Es un consumidor muy activo, va mucho a catas, va a cenas maridajes, va a las ferias. La feria de Felipe Mota, que era la única, hoy en día hay más. Hoy en día hay otras empresas como Varela Hermanos, que hace también su feria anual de vinos. Mañana comienza una feria de otro distribuidor que se llama Spirits Wine Group,
durante 2 días. Y otra serie de eventos que se han popularizado y la verdad es que aquí en Panamá, en Ciudad Capital, o sea, todas las semanas hay por lo menos 2 o 3 eventos relacionados con el mundo del vino. Algo que también ha sucedido es que han ingresado nuevos actores como pequeños importadores más de nicho, más enfocados en una oferta más boutique, con vinos de productores artesanales, vinos de intervención mínima, vinos más de paisaje, de lugar, que se alejan bastante pues, de las etiquetas comerciales, que obviamente son el grueso del volumen de venta en Panamá, porque todavía el paladar latino o del que está comenzando el vino está más enfocado en los vinos más afrutados, con un poquito más de dulzor, quizás un poco de azúcar residual. Entonces, hay etiquetas Por comerciales ahí que son... se empieza, Pero por ahí se empieza. Lo importante es que empiecen. exacto, porque también he visto la evolución en todos estos años de personas que disfrutaban este tipo de vinos, y me incluyo, a personas que hoy en día ya están más enfocadas en vinos, por decir, del viejo mundo, italianos, españoles, franceses, con evolución, vinos de guarda, y que ya de repente un vino mucho más frutoso y corpulento del nuevo mundo ya no es el estilo de vino que están buscando. También hay, me parece a mí, que un surgimiento de los vinos blancos en Panamá, porque es un país donde se consume, curiosamente, más tinto que blanco, pero siento que los sommeliers de la industria estamos haciendo como un trabajo de introducir, de empujar un poquito más los vinos blancos. Ahí, por ejemplo, que está Lili acompañándonos. Lili es socia de una pequeña importadora que se llama Enoterra, y están trayendo unos vinos blancos de Azores espectaculares. Así que yo sí creo que hay muchas cosas que están pasando, una mayor oferta de pequeños productores, pequeñas importadoras que están en el mercado ofreciendo vinos diferentes, un público con mucho interés que también está buscando cosas más especiales. En los restaurantes hay más sommeliers que están trabajando. Todavía, obviamente, la figura del sommelier no es una figura súper frecuente en todos los restaurantes, pero sí en los restaurantes más importantes de la ciudad. Obviamente. Fíjate que sobre ese tema es algo que yo doy clases en la escuela de sommelier de Guatemala, y yo digo, bueno, que es un gran esfuerzo que está haciendo la escuela de sommelier por generar personas con conocimiento. Algunos de ellos lo hacen por, como lo hiciste tú en un principio, por conocimiento, por formación personal, y no tienen pensado trabajar en una sala, en un restaurante. Y por el otro lado, los que sí quieren trabajar en un restaurante se encuentran con la barrera de que el restaurante piensa que esa persona sencillamente es una carga adicional en su planilla de empleados. Sí. Entonces, esa barrera hay que romperla, y una de las cosas que yo he hablado con restaurantes y que hablo constantemente con los restaurantes cada vez que puedo, es que no lo veas como una persona más en tu planilla, es una persona que te va a generar, por un lado te va a generar más ventas en tu facturación de vinos, y por el otro lado, si no quieres empezar con una persona a tiempo completo, empieza con una persona varios días a la semana, 2 o 3 días a la semana, para que te des cuenta qué impacto te va a causar que esa persona tenga la capacidad de aumentar tu factura en promedio. Entonces, algo que hay que romper esa barrera de que los restaurantes no lo vean como un gasto adicional, sino como una oportunidad de ingresos mayores. Por supuesto, una mejor atención para sus clientes, una mejor experiencia, y por lo tanto un aumento en la recurrencia de los clientes. Entonces, sí considero que debe ser importante recalcar eso, o educar, ya no solo educar a la persona para que se forme como sommelier, sino educar al restaurante para que aproveche esa oportunidad de tener a alguien que en un principio pueda ser a tiempo parcial, 2 o 3 días a la semana, y se dé cuenta si le funciona o no le funciona. Entonces, Claro. es algo que en mi caso yo lo veo aquí en Guatemala, es necesario, ya no basta solamente con egresar un montón de sommeliers, sino que esos sommeliers puedan trabajar en lugares que les sirvan para mejorar la experiencia de los consumidores. Claro, y la verdad es que yo creo que quizás parte de la razón por la cual hoy en día no está la escuela de sommeliers, la Escuela Argentina de Sommeliers en Panamá, es precisamente porque
hubieron varias promociones. Yo fui parte de la primera promoción de graduandos en el 2013 y quizás, bueno, en mi caso no buscaba forzosamente trabajar en sala, pero quizás las otras personas se dieron cuenta que la inversión que habían hecho en el curso versus el beneficio y en pasar trabajo quizás encontrando una posición podía ser desmotivadora. A pesar de eso, muchos de los egresados de la Escuela Argentina de Sommeliers en Panamá hoy en día están en restaurantes de mucho prestigio en la ciudad. Y la verdad es que sí tengo que decir que los restaurantes, de hecho, los 3 principales restaurantes que están en las listas de los 50 Best de Latinoamérica, todos tienen sommelier. Así que eso es la verdad que un gran avance para la gastronomía panameña. Buenísimo. ¿Te atreverías a decirme un número aproximado de cuántas etiquetas diferentes hay en Panamá? Yo te diría que unas 2.500 por lo menos, 3.000. Buenísimo. Sí. No solo tienes el título de sommelier, también estudiaste el WSET, tienes el nivel 3 con distinción. Cuéntanos para alguien que quiere comenzar a formarse y que pueda tener la duda, porque estamos hablando aquí totalmente de sommelier, yo también tengo la certificación, pero el nivel 2, una persona que quiera formarse, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde le recomiendas que empiece? Porque las necesidades no son iguales. Entonces, comienzo por un curso de sommelier que es largo, o comienzo por un WSET que es más corto, pero tiene un enfoque diferente porque está enfocado solo a vinos. En cambio, en la carrera de sommelier tengo que aprender de destilados, de whisky, de habanos, de té, de sake, etcétera. Entonces, ¿qué recomendaciones le das a tomar en cuenta para decir, bueno, por qué camino me voy? Y tomar uno de esos caminos no excluye a tomar el otro después. Digo, definitivamente si la intención es trabajar en sala, el curso sommelier es importantísimo. Y sobre todo que como te dije anteriormente, te da las bases necesarias, la teoría hay que dominarla, hay que conocerla, hay mucha memorización, pero es importante conocerla porque como sommelier, ya sea de sala o como docente o de cualquier manera, tienes que comunicar sobre el vino y qué es lo que hace que ese vino, cuáles son las particularidades, ¿no? El lugar de donde proviene, la uva, la variedad, todo lo que tiene que ver con ese vino. Pero el WSET, para mí, sobre todo el nivel 3, fue un nivel que me cambió totalmente la manera de ver el vino porque es una certificación más enfocada en las causas y efectos, ¿no? Esto pasa, pasa esto y entonces esto se ve reflejado en el vino de esta forma. Me ayudó a entender mucho los estilos de vinos, me ayudó a entender las variaciones de las cosechas, me ayudó a entender cómo la geografía influye, cómo el sol influye, cómo el momento de la cosecha influye. Realmente me pareció que me ayudó mucho más en el plano intelectual y de análisis que el curso de sommelier como tal. Entonces, en verdad, ambos me parecen que son complementarios, definitivamente. O sea, yo estoy feliz de haber hecho las dos cosas. En el caso del WSET nivel 3, en teoría uno debe hacer el 1, el 2 y el 3. Yo hice los 3. Cuando hice el 1 me di cuenta que realmente el 1 no lo necesitaba. Yo empecé por el 2. No lo necesitaba, en verdad no lo necesitaba el 1. El 1, si ya uno tiene una base, en verdad uno debería entrar directamente en el 2. No sé por qué razón en ese momento como que se me dijo, no, tienes que hacer el 1. Pero bueno, el 2 definitivamente me parece también un súper buen, una buena certificación porque ya de por sí es muy clara, es muy concisa la información y obviamente en el caso del WSET siempre hay catas ilustradas. Entonces, las catas son reveladoras de absolutamente todo lo que has aprendido, lo que has visto en clase, y yo estoy sumamente reconocida con Mónica Marín, que fue mi profesora del WSET 3, que yo fui a pasar a Colombia, en el Wine School de Bogotá, porque en ese entonces no estaba en Panamá. Me parece que ahorita mismo en Panamá hay unos chicos holandeses que están brindando la certificación 1 y 2, pero no sé si todavía, no sé si tienen pensado, me imagino que sí, traer la número 3, pero la número 3 definitivamente te ayuda a entender mucho mejor el mundo del vino. Es una cosa impresionante. A mí me parece que
muchas de las preguntas que yo tenía y cuestionamientos los resolví en el WSET, nivel 3 y obviamente pues ojalá algún día pudiéramos llegar al nivel diploma, pero Ya son palabras mayores. y de mamás no sé cómo lo voy a lograr. Exacto. Tal vez cuando tus hijos ya estén en la universidad, con Exacto. gusto puedes hacer. Te lo digo yo que también tengo padres más o menos en edad de escolaridad. Eh, ya hablamos ya de tu trabajo actual como sommelier, trabajas como sommelier independiente, entonces cuéntanos qué actividades realizas o qué servicios ofreces como sommelier independiente. Ajá. Hago catas para distribuidores, catas para empresas o particulares. La mayoría de mis catas son catas privadas. Uh-huh. Eh, una clientela muy interesada en saber de vinos, en entender el mundo del vino y también dispuesta a explorar. A mí me gusta mucho sorprender a mis clientes con vinos que no conozcan, obviamente teniendo en cuenta sus preferencias. También dicto y guío catas maridajes, cenas maridaje, he asesorado a restaurantes en su carta de vinos, he capacitado personal de sala y también pues eventualmente de vez en cuando soy personal shopper de algunos clientes muy especiales que me piden que los ayude con la selección de vinos de su cava. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota divertida, sorpresiva en una cata que hayas dirigido? Divertida, a ver, divertida, yo creo que todas las catas la mayoría de mis catas yo pensaría que son bastante divertidas y amenas. No te puedo decir tampoco jocosísimas, o sea, yo intento siempre orientar mis catas hacia la docencia. Entonces hay algo como de enseñanza, pero también obviamente hay momentos más casuales. Pero yo te diría que todas mis catas, todos los clientes, he tenido grupos, he tenido familias enteras, he tenido grupos de amigas, he tenido parejas, he tenido y diferentes situaciones y todas han sido muy especiales para mí. Quizás lo más raro que me ha pasado es, tengo un cliente que casualmente él es un cliente para el que él he comprado vinos para su cava. Me mandó una vez la carta de vinos de un restaurante en Escocia donde estaba el hijo y eran vinos bastante costosos y me pidió una asesoría de Valerie. Mándame una lista de vinos que te parece a ti que mi hijo puede pedir allá. Era como que de todo lo que había y era como que en el momento, o sea, te mando la carta y Necesito ayúdame. respuestas ya. ¿Cuáles son los vinos que puedes pedir allá? Eso fue como lo más así diferente, pero lo más especial, una de las catas más especiales que he tenido fue hace poco, una familia muy bonita, fue cuyos hijos se iban a casar, entonces estaban el novio, la novia y sus padres, sus hermanos, sobrinos, tíos. Ellos me pidieron una cata a ciegas para elegir los vinos de la boda. Eran, por supuesto, vinos de buen nivel, con los que me gusta trabajar. Es una familia que le gusta muchísimo el vino, que tiene cava de vinos. Y bueno, fue muy bonito hacer parte de este momento tan especial y sobre todo de ver las reacciones de las diferentes generaciones de la familia, porque hasta los adolescentes estaban en la mesa, no probaban los vinos, pero sí los olían. Entonces tenían incluso sus opiniones sobre el tema. Y bueno, la verdad es que A fue veces son opiniones sorpresivas porque tienen menos prejuicios que ya como adultos. exacto, pero me pareció muy lindo que los padres los incluyeran a todas las generaciones y fue pues un momento, hacer parte de un momento familiar tan especial y tan bonito como es la boda de tus hijos. Realmente para mí fue una de las experiencias más bonitas recientes. Ahí tenemos a Gabriel Paulín, que lo tuvimos ayer, mandando saludos. ¿Qué factores, o sea, ya como compradora de vinos para tus clientes, que llega un cliente nuevo, cuáles son los factores que consideras para armar y conseguir esos vinos para tus clientes más allá de las solicitudes que te haga? Porque a lo mejor, por ejemplo, ese cliente nuevo puede necesitar asesoría. Te puede decir, mira, yo soy amante de los pescados, no puedo comer carnes rojas y quiero un Bordeaux Blend y quiero un Barolo y quiero un Napa Cap. Entonces,
¿cuáles son, cómo guías a ese cliente y cómo son esos factores que tomas en cuenta para atender a ese cliente bien? Bueno, sin duda siempre, o sea, lo más importante es conocer al cliente y sus preferencias. Entonces, obviamente tengo que saber cuáles son sus variedades favoritas, sus estilos de vinos favoritos, sus regiones favoritas, para intentar en mi selección proponerle vinos de esas áreas, siempre y cuando intento siempre evitar etiquetas muy comerciales. Eh, a menos que la persona me diga, por favor, Valerie, méteme tal vino, ¿no? Pero generalmente se dejan guiar, teniendo en cuenta también qué es lo que más consumen, si consumen más blancos que tintos, o si consumen, muy rara vez me piden vino rosado, por ejemplo, pero siempre hago la pregunta de esa que incluye algún vino rosado o alguna champaña. Obviamente también la situación de consumo, si son vinos que van a ser, hay clientes que toman vino a diario con sus comidas, y ahí también están los que quieren vinos para ciertas ocasiones especiales. Entonces, ya sea si van a ser vinos que van a ser consumidos en el corto o mediano plazo, o si son vinos de guarda que el cliente quiere. Por ejemplo, quiero conseguir un vino de el año de nacimiento de mi hijo, o qué vinos me aconsejas ir acumulando para cuando mi hijo cumpla los 18 años. Todo eso obviamente lo tomo en cuenta inclusive el origen de la persona, qué tipo de comida le gusta, etcétera, etcétera. Y por supuesto el presupuesto también es importante para saber hasta dónde puedo ir, pero la mayoría de mis clientes me dan carta blanca. Buenísimo. Y así es un placer, porque en verdad siento que los estoy comprando para mí. Claro, O claro. sea, que hago una selección que es la que yo me tomaría, porque sí he notado, y me lo han dicho, muchos de los que llegan a mí, es porque en algún momento han probado vinos que yo he reseñado en mi cuenta de Instagram, y han confirmado que les ha gustado el vino y confían en mi criterio de cierta forma, y que tienen un paladar, digamos, similar al mío, de que les gustan los vinos de ese estilo. Así que hasta ahora siempre ha sido lindas experiencias, y te diría que obviamente hay que tomar en cuenta si el cliente tiene una cava de vinos a la temperatura correcta, con las Sí, las condiciones correctas. condiciones, muy importante. Ha pasado como experiencias de catas privadas, me ha pasado que una vez, ayer Gabriela mencionaba cuando ha llegado a casas o lugares donde los vinos no están a la temperatura. Ya eso no me pasa, porque ya intento siempre decirles que desde el día anterior pongan los blancos a enfriar, que por favor, si tienen cava de vinos, pongan la cava en los tintos. Les pregunto cuál es la temperatura de la cava de vinos, porque alguna vez me dijeron, sí, tenemos cava. Yo, bueno, perfecto, pónganlos en la cava, pero resultó que cuando llego, la cava estaba en 18 grados, o sea, ya estaba en 18 grados, y eran Pinot Noirs de Nueva Zelanda, de California, y como que, o sea, en ese momento ya me Con la tocó. experiencia te das cuenta que necesitas profundizar un poquito Sí. más en las condiciones. Se me olvidó decirte que una cata en la que sufrí, pero por la situación. O sea, era una junta directiva, pues era la cena de gala de los directores recién nombrados de esta empresa, lugar. Y eran unos vinazos, ¿no? El menú espectacular por un chef especial. Los vinos, tuve carta blanca para los vinos, elegí unos vinos que a todo el mundo le encantó, pero cuando llego al lugar de los hechos, era era un reservado rectangular, una mesa imperial, y era bastante angosta la sala. Eran unas 25 personas más o menos sentadas, ¿no? Yo llego y había un montón de velas aromáticas. O sea, el lugar estaba de velas, pero había un olor de fondo como penetrante, y yo me decía, pero, o sea, casi, tú no puedes A comprar Lysol inmediatamente. estos vinos y intentar identificar tal o tal aroma. O sea, no lo van a poder hacer, porque es que era todo, ¿sabes? Velas aromáticas de vainilla, muy dulzonas, con el subfondo. Entonces, ¿el subfondo qué era? Pregunto, le digo a la persona que estaba como encargada de la sala, le digo, por favor, si me puedes eliminar las velas. Y me dice, no, es que me mandaron a colocar las velas porque pintamos.
Si no era lo uno, era lo otro. No, yo me quería morir, pero bueno, a la final logré, en Panamá la gente no respeta el horario, así que ponte que era las Jugó a tu favor, 5:30, jugó a tu favor. yo logré aerear, o sea, saqué las velas, aereé como se pudo el lugar y cuando la gente llegó, como empezaron un cóctel, como que más o menos se fueron disipando los aromas. O sea, la cata fue un éxito, Pues te salvaste la noche. muchísimo, y siempre digo a mis clientes que por favor no tengan velas aromáticas en su casa y ni en el comedor, en ninguna parte en el momento de la cata. Pues. Para mí es imprescindible llegar por lo menos una hora antes, porque no sabes con qué sorpresas te vas a encontrar. Sí, sí. Como esa que acaba, porque fue sorpresa doble, vela aromática y recién pintado. Sí. Definitivo, definitivo. También Pero como compradora de vinos. un Ajá, checklist, entonces, que sí. tengo que mencionar las velas aromáticas, el agua, las temperaturas de los vinos, esto. Y siempre hay cositas que se me escapan, porque, por ejemplo, bueno, ya no se me escapan, antes se me escapaban, pero digamos que preguntaba si había decanter, resulta que no había decanter, entonces a veces ya yo llego con copa, decanter, de todo por si acaso lo voy a necesitar, incluso ya llevo esto, ¿cómo se llama? Mini colador por si algún corcho se Se rompe, rompe. porque a veces también el cliente tiene, a veces pasa que en algunas catas el cliente quiere vinos nuevos, pero también tiene vinos especiales en su cava que quiere utilizar, y aquí en Panamá no sé qué pasa, pero muchas veces el corcho se desintegra de una forma que, bueno, tienes que salvar y rescatar. Entonces ya hoy en día los abro, no de enfrente del cliente, sino como que en la cava del cliente y de manera Y muy... imagino que siempre andas con un sacacorcho de láminas o con un Durant. tengo todo el kit. A mí algo que a mí me costó conseguirlo, pero finalmente lo conseguí, fue un portón, que es el que corta con calor el cuello de la botella y sacas el trozo completo. Gilberto, yo llego hasta No, Durán. no, lo necesitaba sencillamente así porque porque lo quería tener y tuve un viaje a Nueva York, conseguí a alguien que lo fabricaba en Canadá y acordamos, se lo compré y me lo mandaron cuando llegué al Airbnb a Nueva York y desde ahí tengo mi portón, el único que hay aquí en Guatemala, pero Te haces un tutorial de eso porque no tengo ni idea cómo sí, funciona. sí, buena idea, voy a hacer un tutorial. He publicado 2 reels o 2 videos Lo de cómo lo he usado, pero sí, un tutorial completo de en qué caso usarlo, qué tips de qué evitar o cómo trabajarlo para que no tengas accidentes. voy a buscarlo, Bueno, voy a buscarlo. bueno, lo voy a compartir en las historias para que esté a la mano de nuevo. Claro que sí. También como compradora, te pregunto o te pido que nos aconsejas lo que nos están viendo ahorita el video y quieran verlo de nuevo, posterior. ¿Qué 3 estilos de vinos deben ser imprescindibles en una cava personal? No importa si estás comenzando, no importa si ya tienes una cava de 800 botellas, ¿qué 3 estilos de vino son imprescindibles que deben estar en la cava? Solo tres. Solo 3. Solo tres. Bueno, es que todo depende del cliente, de lo que le gusta, porque hay clientes que no quieren vino blanco, por ejemplo. O sea, hay clientes que son reacios al tema del vino blanco, pero para mí tendría que haber champaña, o sea, número uno. Espumoso Eh, para incluir a todos los espumosos, presupuestos. exacto. Y si no es champaña, bueno, que sea un cava gran reserva o que sea un Franciacorta. Eh, En blanco, bueno, un blanco de Borgoña, pero bueno, esto ya es cuando ya estás un poquito más familiarizado con los vinos franceses, pero algún blanco refrescante, puede ser un albariño, puede ser un godello, puede ser albariño, godello, full, es más, ese es lo que estoy tomándome hoy, un godello que presentaron hace poquito en Panamá. Y en tintos, bueno, para mí el Pinot Noir es una de mis cepas favoritas, así que siempre voy a recomendar un Pinot Noir porque es un vino que puede gustar a tanto damas, caballeros y personas que de repente no les gusta tanto el vino, les gustan más suaves. Obviamente un amante de vinos más intensos no va a quedar satisfecho con un Pinot Noir, así que yo tendría que decir que tienen que haber 4 estilos y en el número 4 tiene que ser un vino de guarda, un vino de Rioja, un vino italiano, un vino francés de Bordeaux. Eso para mí serían como los 4
principales. Muy bien. Javier Roldán nos pregunta, le pasó con una botella de Pago, que es el corcho que se desintegró al momento de la extracción, que pudo haber pasado tal vez un mal almacenaje. ¿Qué le responderías? Sí, definitivamente, yo creo que, y sobre todo que si es un país latinoamericano, o sea, entre que el vino llega al país a la tienda, luego a tu casa, luego aquí en Panamá, por ejemplo, hay muchos apagones, entonces a veces hay momentos en que los vinos pues dejan de estar a la temperatura correcta y el corcho sufre definitivamente. Si es un corcho que no está, si es una botella que ha estado colocada de forma horizontal por mucho tiempo, es posible que ese corcho se haya resecado y no ha estado en contacto con el vino. Es posible que ese corcho se haya resecado, que pasa mucho, que a veces hay personas que guardan los vinos en posición vertical porque no tienen una cava, pero no es necesario tener la cava como tal, pero sí Un lugar un pequeño. fresco, que no le pegue el sol, que no haya cambios de temperatura importantes. Yo sí creo que es importante para los vinos que tienen corcho de madera, que el vino esté acostado en contacto con el corcho, para que ese corcho esté como lubricado, por así decirlo, y que a la hora de descorcharlo sea mucho más fluido la extracción del corcho. Muchas veces cuando se rompe ha pasado que es porque el vino ha sufrido calor, o sea, ya el corcho pues no está completamente deshidratado, ¿no? Pero también creo que tiene que ver un poco con la humedad. Algunas veces algunos vinos de mi cava, que son estas neveritas, también he tenido dificultad con corchos y han estado acostados, o sea que tiene mucho que ver también con la calidad del corcho. Claro, claro. Hija de franceses, francesa, no nacida en Francia, pero estudiaste en Francia. Entonces, obviamente, la pasión por el vino francés, cuando te pedí las recomendaciones de estilos, hablaste de varios estilos franceses, pero vamos a hablar entonces de Francia y te pregunto, ¿qué le recomendarías para una persona que quiere comenzar a explorar vinos de Francia? ¿Por dónde empieza? ¿Qué debería empezar a probar? No vamos a decir un Borgoña Grand Cru porque se puede asustar y no lo entendería. ¿Con qué debe empezar una persona que quiere empezar a explorar los vinos de Francia? ¿Te acuerdas que te dije que en la cava siempre hay que tener un vino fresco, un vino blanco fresco? Así que para mí, o sea, un vino blanco francés que para mí aplica para una gran cantidad de situaciones y lugares y gastronomías es el Chablis. El Chablis, que es un vino elaborado 100% con la variedad Chardonnay y que en Chablis refleja una expresión completamente diferente a lo que se puede encontrar en otras partes del mundo, precisamente por la composición de los suelos de Chablis, un vino muy mineral, muy fresco, salino. A mí me encanta en lo personal y muchas personas que descubren el Chablis, que en Francia es como uno de los vinos blancos más conocidos y en la cultura francesa de la calle, por así decirlo, o sea, habrán denominaciones que no son tan conocidas, pero hay otras que cualquier persona puede reconocer porque la vas a encontrar en los bistrots, los vas a encontrar en las brasseries, las van a encontrar en los restaurantes, vas a encontrar un Chablis, o sea, inevitable te vas a topar con él. Así que pensaría yo que en blancos un Chablis o un Riesling de Alsacia, es un poquito más frutoso y menos ácido, que tiene la acidez un poco más baja que el Riesling alemán, que puede ser bastante, que puede sacudir mucho más a personas que no están acostumbradas a un vino con acidez alta, aunque en el Chablis vamos a tener acidez alta también. Sin duda, pues puede empezar con un rosado de Provence, pero puede empezar con un Côte de Provence, pero si tiene la posibilidad de probar un rosado de Bandol, que para mí son los mejores de toda la Provence. Empiece por probar primero y después que se vayan a Bandol. Exactamente. Empecemos con el Côte de Provence. El problema con el Côte de Provence es que hay muchos muy sencillos que son muy ligeritos y que no tienen una expresión muy auténtica, ¿no? Porque obviamente está tan de moda el vino rosado y particularmente de Provence que pues se pueden conseguir etiquetas de mucho volumen y ya para, digamos, probar un buen Côte de Provence tendríamos que irnos a los Grand Cru Classés de Provence, que hay 18,
que definitivamente son rosados que ya tienen más intensidad de fruta, tienen más mineralidad, etcétera, etcétera. En tintos, el tinto, digamos, el everyday wine por excelencia en Francia sería el Côte du Rhône, que siempre va a ser una mezcla de garnacha, de syrah, de mourvèdre, que puede tener, para mí los vinos del Ródano siempre son vinos como muy acogedores, vinos Más cálidos. accesibles, amables. Sí, bastante amables y inclusive como algunas veces picantes. A mí me parecen bien sensuales los vinos del Ródano. El Côte du Rhône obviamente es como una entrada a los vinos del Ródano, es la apelación regional del Valle del Ródano, así que es como la puerta de entrada a los vinos del Ródano, antes de, digamos, irte a apelaciones como Cornas, en donde me encanta el Syrah de Cornas o la Garnacha de Gigondas, pero Côte du Rhône me parece como que y siempre van a encontrar precios competitivos en cuanto al Côte du Rhône, siempre la relación calidad-precio generalmente está ahí, y si les gustan los tintos con más cuerpo, un poquito más de elegancia, yo me orientaría por un vino de Bordeaux, pero particularmente un Saint-Émilion, que siempre generalmente va a tener predominio de Merlot, a menos que a la persona le encante el Cabernet Sauvignon y ya, entonces tendría que elegir vino de otra El apelación de Bordeaux. banco izquierdo. Sí, que pudieran empezar, por ejemplo, con un Saint-Julien, ¿no? Que todavía también se mantiene como una apelación bastante accesible porque, pues para los que no lo saben, los vinos de Bordeaux, muchos de ellos son muy cotizados en el mundo, sobre todo los que históricamente pues han sido favorecidos con la clasificación de los vinos del 1855. Entonces, bueno, no hay necesidad de probar los top para poder apreciar un vino de Bordeaux. Y me parece que en la apelación Saint-Julien se consiguen cosas muy, muy bonitas también. Excelente selección. Gracias por esa introducción a los vinos de Francia. Ya acercándonos al final, ¿qué habilidades consideras esenciales para ser un buen sommelier? Bueno, sin duda hay que tener mucha pasión por el vino, casi que obsesiva, porque no es suficiente la teoría. La teoría y el título de sommelier no son suficientes para ser un buen sommelier. Yo creo que todos los que trabajamos en el mundo del vino coincidimos en que podemos saber mucho y no saber nada. Es un universo infinito de posibilidades. Y siempre hay algo nuevo que está pasando, una nueva región que está emergiendo, una nueva variedad de uva que se está poniendo de moda. Y no tanto de moda, sino que la están aceptando por el cambio climático. Necesitan cambiar las variedades. Bordeaux está en proceso de agregar nuevas variedades, Champagne está en proceso de agregar nuevas variedades gracias al cambio climático. Es correcto, y en Bordeaux también, en Bordeaux también. Así que definitivamente que la pasión, el entusiasmo, un profesionalismo, una ética profesional intachable, también mucha humildad, hay que tener también paciencia para la escucha, para escuchar al cliente y sus necesidades, no imponerse en los gustos, tampoco respetar los presupuestos, digamos, del cliente, no intentar orientarlo hacia de repente una etiqueta muy costosa si todavía no está preparado para eso, porque inevitablemente una persona que aprecia el vino y que comienza con una serie de etiquetas, su paladar va a ir transformándose, cambiando, evolucionando, y su curiosidad también va a ir cambiando. Entonces, poco a poco irlo llevando a un escalón superior a la vez, sin de repente hacer un salto brutal de estilo o un salto brutal de rango de precio para que la persona tampoco pues esté desconcertada, ¿no? Así que yo te diría eso. Definitivamente yo le tengo mucha admiración a los sommeliers de sala, porque son los que todos los días están atendiendo los clientes de primera mano y tienen una responsabilidad muy grande con el restaurante de empujar las etiquetas de la carta de vinos en función de las preferencias de sus clientes, pero es muy bonito también cuando tienes la posibilidad, en algunos casos en cenas maridajes, cuando hago cenas maridajes, siempre estar en contacto, tener una buena relación con el chef, entender la filosofía del chef para poder armar menús maridajes con vinos
que sean acordes y que resalten esas destrezas, esas habilidades del chef, ese talento, esos sabores, y encontrar vinos que puedan acompañar bien esa comida, ¿no? Y que los chefs también estén dispuestos a trabajar de la mano con los sommeliers. Y es por eso, en ese sentido, que admiro mucho a Paz Levine. Ella ha logrado cosas impresionantes en ese sentido. Los grandes sommeliers del mundo son capaces de crear experiencias completas, extraordinarias, de la mano de los chefs, en conjunto, ensayando, probando, porque pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál sería tu vino favorito o tu variedad favorita para celebrar un momento especial? So pena de parecer repetitiva, no sé si ya, pero el champagne para mí es esencial. Para mí es la bebida celebratoria, universal, por excelencia. Yo creo que mi primer sorbo de vino fue un champagne, estoy casi segura que fue. ¿Fue eso o fue un chablis? Así que estoy entre esas dos. Pero sí, sería un champagne, y un champagne especial, que sea una cuvée prestige, que sea un champagne de añada. Y si no es de añada, yo te diría que mi favorito es el cru. El cuvée eh, para mí es excepcional. Muy bien. Javier pregunta, si tienes una botella con tapa de rosca, el almacenaje correcto también tiene que ser horizontal. No, no es obligatorio, porque no necesitamos que la tapa de rosca esté en contacto con el vino. Y cuando tienes un vino con tapa de rosca, lo que te está diciendo la bodega es que se trata de un vino joven, de un vino fresco, un vino enfocado en la fruta primaria, que en teoría debes consumir en un plazo pues no muy largo, y por ende, de momento que esté bien almacenado en un lugar fresco, no va a influir mucho la posición del vino. Muy bien. En esta semana del sommelier he creado una dinámica en la cual el entrevistado le hace una pregunta a la próxima persona que se va a entrevistar, una pregunta o consejo, y ayer Gabriel te manda una pregunta que es, en tus propias palabras, ¿qué es un buen vino? Es difícil esa pregunta, porque es una pregunta sencilla, pero que es sumamente compleja. Eh, Conste que él dijo buen vino, no dijo extraordinario, No, pero buen vino. buen vino para mí sería un vino que está bien hecho, que está equilibrado, y es un vino que te brinda placer. Que te brinda placer, pero no solo eso, que es capaz de transmitirte algo, una emoción, es capaz de sorprenderte, es capaz de... Es un vino tan rico, tan bueno, que te provoca tomarte más de una copa, que incluso te puedes tomar varias botellas, con comida o sin comida, no importa. Es un vino que te vas a dormir, te acuerdas de él al día siguiente. Es un vino que quieres volver a encontrarte con él, volver a comprar, volver a disfrutar. Para mí eso es lo que es un buen vino, y como todos tenemos paladares diferentes, quizás no es la definición que tendrían todos, pero para mí eso es un buen vino. Yo le agregaría que es un vino que sin darte cuenta se agotó rápidamente. También, también. Aunque eso puede pasar, aunque sí, no, porque eso puede pasar con vinos que son muy sencillitos, que te los tomas y se te olvidó, que ya te lo tomas que necesitas tomar, pero sí, yo diría que complementando un poquito esa respuesta mía, algo que me atrae del mundo del vino es precisamente la manera en que transmite tantas emociones, o sea, o me hace sentir a mí emociones. Definitivamente, y elevar muchos momentos de nuestra vida, convertirlos en momentos extraordinarios, o sea, tener verdaderas epifanías gastronómicas o con los amigos. Realmente pienso que por eso el vino es tan especial. Buenísimo. Ahora, ¿cuál es tu pregunta para el invitado de mañana sin saber quién es? Mi pregunta para el invitado de mañana sería, eh, ¿cuál es un ejemplo de maridaje que ha sido como una epifanía para él O para ella. o para ella? Muy bien. Bueno, hemos tenido hoy un bonito paseo por el vino de Panamá, el vino de Francia, la experiencia de Valerie como sommelier. Quiero darle gracias a todos por los que nos acompañaron hoy y que nos han estado acompañando durante la semana. Recuerden que
esta entrevista queda grabada como reel en Instagram, pero también pueden escucharla en Spotify o en Apple Podcast y también la pueden ver en mi canal de YouTube. Entonces, gracias Valerie, te agradezco mucho el tiempo que has tenido con nosotros, tus bonitas experiencias. Gracias a ti. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Gilberto. De verdad que muy agradecida. Salud para todos y que sigan disfrutando este maravilloso mundo del vino. Amén. Saludos. Saludos.